media de la Universidad Iberoamericana y afortunadamente ya he tenido también el placer de colaborar en años anteriores con la Finisterra, con el doctor José Ángel Garfias, David Cuenca, no había tenido el placer con el profesor Gracia. Y en realidad creo que ese espacio va a ser terriblemente útil, ¿no? Tanto para los alumnos de comunicación como de diseño del Ibero, para conocer, digamos, este nuevo campo, ¿no? Del que ya nos hablarán los autores en estos minutos. Y es una oportunidad muy importante, especialmente para generar estos espacios, digamos, inter y transdisciplinarios, ¿no? Entre diseño y comunicación, ¿no? También hacer comunidad, ¿no? Y conocernos entre todos. Así es, muchas gracias, Germán. Pues sí, como tú lo planteas, sabemos que las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas porque ya vienen desarrollándose después de la Segunda Guerra Mundial, aunque se han masificado apenas hace unas décadas, y estas nuevas tecnologías, digamos, con este mote, si le podemos llamar, de comunicaciones digitales como un universo muy amplio, han transformado a la sociedad. Y quizá las universidades hemos sido de las últimas instancias en adaptarnos a esas transformaciones, ¿no? Nosotros celebramos mucho aquí en la Ibero que el departamento de diseño haya tomado la batuta creando esta nueva carrera que tiene 1 año y medio de existir. Y bueno, el departamento de comunicación que siempre ha estado muy interesado en los asuntos relacionados con el entretenimiento, también por supuesto con los deportes, pues ahora se da la maravillosa coincidencia que podemos dedicar un espacio y un tiempo el día de hoy para platicar justamente sobre los deportes electrónicos, ¿no? Los eSports, que es un fenómeno no es tan reciente, pero digamos que frente a la historia de los deportes, llamémosle tradicionales, ¿no? Los deportes modernos que vienen de mediados del siglo XIX a la fecha, pues evidentemente los deportes electrónicos tienen unas cuantas décadas de desarrollarse y en la última década pues han registrado un crecimiento a la par del desarrollo tecnológico y de la digitalización de la sociedad contemporánea. Y obviamente este desarrollo que ha tenido los deportes electrónicos en todo el mundo, particularmente obviamente en países donde se dan las condiciones tecnológicas de consumo, de producción, y donde estos deportes se han desarrollado de manera profesional, con apoyo de grandes marcas, apoyo de gobiernos y formando parte de proyectos incluso políticos o de diplomacia deportiva, pues son un fenómeno muy interesante que las universidades no hemos, por lo menos en México, no del todo, logrado capturar, y por eso es una fortuna que colegas como José Ángel Garfias, como Adolfo, como David y otros colegas hayan tomado la batuta de desarrollar ya desde hace varios años varios proyectos, y uno de ellos afortunadamente tiene el producto o el resultado de este libro que estamos presentando el día de hoy, y que con mucho beneplácito saludamos a todos los colegas que participaron en esta publicación. Ahorita vamos a platicar con más calma acerca de este libro, así que bueno, agradecemos mucho el que llevemos a cabo esta actividad, sobre todo por lo novedoso de la temática. Siempre hay gente interesada en estos asuntos, y bueno, siempre será un gusto recibir a nuestros colegas de la UNAM para escucharlos y para seguir aprendiendo de ellos. Voy a presentar a nuestros dos invitados que nos acompañan físicamente el día de hoy. En primer lugar, el maestro Adolfo Gracia Vázquez. Él es licenciado en comunicación por la Ibero, aquí en la Ciudad de México, la carrera de comunicación. También es maestro en comunicación por la UNAM. Es candidato a doctor por el programa de posgrado también de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y actualmente funge como jefe de la división de la Universidad Abierta y Educación a Distancia en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Red de Investigación Multidisciplinaria sobre Videojuegos. Sus líneas de investigación son la cultura y la publicidad digital, los deportes electrónicos y los videojuegos masivos multijugador en línea. Así que le damos un aplauso digital al buen Adolfo. Muchas gracias. También voy a aprovechar para presentar, antes de cederle la palabra a los dos, a nuestro amigo David Cuenca Orozco. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, también por la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es coordinador del campo
de profundización en producción audiovisual del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, ahí mismo en la UNAM. Él es miembro del padrón de tutores y profesores del Seminario de Investigación Doctoral en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del SNI. Actualmente también es miembro fundador del Centro Iberoamericano de Investigación en Industrias Creativas. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC. También es miembro asesor del Círculo de Estudios Interdisciplinarios sobre la condición humana y el discurso multimodal. También participa en el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la UNAM. Es miembro fundador del Grupo de Investigación en Videojuegos, que ya se mencionó, Finisterra UNAM. Es editor asociado de la revista científica Transdigital y miembro del Comité Científico del Congreso Académico Transdigital de la Red de Investigación Multidisciplinaria. También es tutor del programa de posgrado en Artes y Diseños de la UNAM, tutor del programa de posgrado en Psicología Social, tutor del programa del doctorado en Letras Modernas aquí en la Ibero y tutor del doctorado en Humanidades en la UAM. Así que, colegas, bienvenidos, les damos las gracias por acompañarnos. Y pues sin más, empezamos. Les cedemos la palabra para que empecemos a dialogar sobre este interesante libro que está disponible en papel y me imagino que también en línea, que se titula Deportes Electrónicos, Aproximaciones Teóricas de su Origen y Evolución, publicado por la UNAM en este año 2022. Así que adelante y bienvenidos los dos. Muchas gracias, Samuel. Sí, el libro ahorita nada más está disponible en papel. Eventualmente ya estaremos esperando ya que salga la edición en línea, igual a través de la editorial de la universidad. Y comentarte, ¿no?, que este libro, que se llama Deportes Electrónicos, Aproximaciones Teóricas de su Origen y su Evolución, surge como parte de un proyecto PAPI, que son los proyectos de investigación en la universidad, en la UNAM, a cargo del doctor José Ángel Garfias, y yo tuve la fortuna de que me invitara a coordinar este libro con él, ¿no? Es un libro de un proyecto de 3 años, ¿no?, que estamos trabajando de deportes electrónicos. Este primer libro busca dar las definiciones claras de qué es un deporte electrónico y por qué es un deporte electrónico, dar parámetros desde dónde lo podemos comprender como deporte, ¿no?, cómo los podemos abordar como deporte, dar datos y puntos importantes sobre cómo han evolucionado y cómo se crearon y cómo han y siguen evolucionando los deportes electrónicos en la actualidad, y dar un breve recorrido, ¿no?, que sirva, ¿no?, como un punto de anclaje para todos aquellos que quieran estudiar los deportes electrónicos como nosotros desde una perspectiva más académica, o también como un punto de entrada para quienes quieran incursionar en los deportes electrónicos en los distintos niveles que influyen en los deportes electrónicos, ¿no? Desde la publicidad hasta el armado de equipos, ligas, ¿no? Las transmisiones en streaming. Entonces es como el punto de partida de la investigación. Viene un libro después todavía de las prácticas de los deportistas y los equipos profesionales, que es el que estamos trabajando. Sería la segunda parte de este proyecto de investigación de 3 años que estamos haciendo en la Finisterra bajo la dirección del doctor Garfias. Y un último libro que habla de cómo nos apropiamos las audiencias de los deportes electrónicos y del consumo de los deportes electrónicos, ¿no? Entonces, este primer libro, ¿no?, tiene esta idea de ser la punta de lanza, el lugar de inicio, ¿no?, para quienes ya sabemos un poquito más o para quienes somos neófitos. Tiene la virtud de que es el primer libro de deportes electrónicos desde a doble ciego con investigación que se escribe en español, ¿no?, en Latinoamérica por lo menos. Es un libro único. Los deportes electrónicos, como bien comentaba Samuel, no es que sean nuevos, ¿no? Podemos ahí rastrear sus orígenes desde Space Wars, ¿no? Ya se hacían competencias de deportes electrónicos, pero el boom que vemos y la profesionalización y el gran interés por los deportes electrónicos tendrá 10, 20 años, ¿no?, a su máximo. Estamos hablando de la década de los 2000, ¿no?, cuando empiezan a crecer, y del 2010 para acá cuando explotan en términos de ganancias de mercado, ¿no?, y de interés. Entonces, es un libro muy interesante desde de distintas perspectivas que permite acercarnos, ¿no? En un primer momento, ¿no?, el doctor Garfias, contándoles un poquito el capitulado del libro, ¿no?, el doctor Garfias nos habla de cómo pasamos de los
videojuegos competitivos a los deportes electrónicos, ¿no? Hablando de esta parte que siempre ha estado en el videojuego, ¿no? Y por eso podemos decir que los deportes electrónicos como algo siempre han existido, siempre ha existido esta competencia, ¿no? De jugar videojuegos, nada más que ahora lo hemos profesionalizado, ¿no? En un segundo capítulo me toca a mí hacer un acercamiento a qué son los esports, ¿no? Y tratamos el tema ahí desde la perspectiva de por qué los podemos considerar un deporte, haciendo un análisis ahí de cómo los podemos entender desde distintas perspectivas del deporte, ¿no? O cómo podemos entenderlos como sistemas culturales, sistemas de reglas, sistemas sociales, ¿no? Que son diferentes campos en los que podemos aproximarnos a decir por qué son un deporte. Termina por ahí ese capítulo con algunas líneas y puntos de investigación, ¿no? Que apenas estamos trabajando en los deportes electrónicos, ¿no? Que es un tema nuevo de investigación a nivel mundial, ¿no? Hay poquito que se habla de deportes electrónicos. El tercer capítulo está a cargo de el doctor Alejandro López Novelos y el doctor Cienfuegos Dávila, que hablan, hacen una revisión de toda la producción académica relevante sobre los deportes electrónicos. Pasamos a un capítulo cuarto en el cual los mismos autores, el doctor Novelo y el doctor Cienfuegos, hablan de los deportes electrónicos desde el capital social. Hacen una mirada a los deportes electrónicos desde la perspectiva del capital social. El capítulo quinto, el licenciado Fernando López Solís hace unos apuntes sobre la historia de los deportes electrónicos. Posteriormente, en el capítulo 6, Clara Cisneros y Manuel Hexaí Velasco hablan de las ligas y los equipos de esports, ¿no? Hacen un recuento de cómo funcionan las ligas, cómo funcionan los equipos, cómo cada vez se parecen más a los equipos tradicionales. De hecho, muchos equipos tradicionales ahora lo que hacen es abrir su rama de deportes electrónicos. ¿Por qué? Porque por ahí hay varios estudios, estos más estudios de corte mercadológico, ¿no? Que dicen que a las generaciones jóvenes les interesan cada vez más los deportes electrónicos que los deportes tradicionales, ¿no? Y bueno, si vemos cómo juegan los Pumas, pues bueno, uno puede entender, ¿no? Por dónde viene ahí el desencanto con el deporte tradicional. En el capítulo séptimo, el doctor Cuenca habla sobre el papel del streaming en los deportes electrónicos. No voy a ahondar más para que el doctor nos pueda hablar un poquito más de este tema, que es un tema de relevancia central cuando estamos hablando de deportes electrónicos, ¿no? Que eso también se discute en el libro, ¿no? Son tres temas: el videojuego, ¿no? La práctica competitiva del videojuego, el streaming y el aumento de la conectividad, ¿no? Que nos ha permitido a todos competir desde distintos lugares del mundo, masificar los eventos deportivos, y por ahí, ¿no? Entra la otra parte de la profesionalización. Entonces, ahorita le cedo la palabra a mi colega. El capítulo octavo, Jalil del Carmen, nos habla de los aspectos jurídicos de los deportes electrónicos, que es un tema sumamente importante y relevante y que pocas veces le ponemos atención, ¿no? Hablando de los deportes electrónicos, por lo menos en México y en varios países del mundo, ya son deportes, ¿no? Están confederados, y a nivel país y a nivel reglamentación y jurídico, el confederarte y que la CONADE te reconozca tu federación hace que seas un deporte, ¿no? Ahora vienen otros problemas de cómo le hago para contratar a los jugadores electrónicos, ¿no? A los deportistas electrónicos, cuando ellos empiezan desde los 16 años, empieza la vida competitiva. Por ahí hay algunos aspectos que se vuelven complicados en términos legales, y Jalil hace un recuento de todo esto. El capítulo 9, la profesora Ruth Sofía Contreras, junto con Bruno Duarte Abreu, hablan de los principales desafíos para desarrollar un modelo de negocio eficaz en los deportes electrónicos, ¿no? Cada vez es más fácil, cada vez conforme siguen creciendo los deportes electrónicos y sigue aumentando la visibilidad, pues incrementa el número de marcas interesadas y por lo menos el ecosistema es mucho más estable, pero tienen una serie de retos y de problemas logísticos, ¿no? Que hay que superar ahí todavía en los deportes electrónicos. Ellos hablan cómo desarrollar un modelo de negocios, ¿no? Que puede ser interesante no solo para los que se están dedicando o los quieran ver desde la perspectiva académica, sino quienes quieran incursionar en el mundo de los deportes electrónicos con un equipo, ¿no? Y por último, el libro cierra con el artículo creado por Jimena Giselle Caballero Contreras, que es manifestaciones sexistas y violencia de género en el ámbito de los deportes electrónicos o de los esports, ¿no? Que es uno de los temas
pendientes en la agenda de los deportes electrónicos, a pesar de que aquí no tenemos problemas, no hay ni siquiera punto de discusión, ¿no? de diferencias en el ámbito de cómo puedas, físico, ¿no? Del rendimiento que puedas tener en el deporte, y que la mayor parte de las ligas de deportes electrónicos son, no tienen no hay ninguna diferenciación de género, ¿no? Puedes tener un equipo armado por hombres, mujeres, lo que quieras. Sigue siendo un lugar, ¿no? En el cual hay muchas manifestaciones sexistas, hay muy poca representación femenina en general en los deportes electrónicos, tanto en su ámbito amateur como en el ámbito competitivo, y es un ambiente lleno de violencia de género y de discursos misóginos, ¿no? Entonces sigue siendo uno de los pendientes, que no es solo un pendiente del deporte electrónico, es un pendiente de los videojuegos, un pendiente de la sociedad en general, ¿no? De las sociedades en general, y Gisela hace aquí un excelente recuento. Entonces, a grandes rasgos, esos son los temas que intenta abordar este libro de deportes electrónicos, y le doy la palabra al doctor Cuenca para que nos hable un poquito más de su artículo. Claro que sí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, tanto al profesor Samuel Martínez, que está organizando este evento. Germán Sosa, también un placer nuevamente volvernos a ver después de tantas actividades. No sé dónde ya nos hemos visto, coloquios, congresos, un montón de lugares por ahí, ¿no? Y el maestro Germán tiene su club de fans de profesores e historiadores que lo van siguiendo, justo por hablar del tema de videojuegos, ¿no? En este capítulo en el que yo desarrollo una reflexión acerca del papel del streaming dentro de los deportes electrónicos, parto del hecho de que, bueno, sabemos que los videojuegos competitivos, en este caso la industria de videojuegos dentro del deporte electrónico, son un ambiente, son un ecosistema, como bien mencionado. Pero ¿en dónde se lleva a cabo todo esto? Entonces, a mí, como productor audiovisual, como coordinador de SAGA en la facultad, me interesó mucho conocer cuáles son los canales de comunicación y qué protocolos utilizan para el desarrollo de toda esta industria. Entonces, justamente el capítulo hace un recuento de las distintas herramientas con las que históricamente se articularon los primeros streams, que tenían que ver con disputas de juegos, no necesariamente en el ámbito del deporte electrónico. Simple y sencillamente las justas que universidades hacían, los torneos y los espacios públicos y privados que diferentes empresas, asociaciones empezaron a difundir. Y es entonces en donde ya después apuntaron hacia el sector de los deportes electrónicos con sus canales multinacionales, su infraestructura de cobertura global, y emerge algo muy importante en la discusión. El punto número 1 de esta reflexión es que justamente, si bien los videojuegos ya tenían la necesidad de gente que reuniera públicos amplios, abiertos, nos damos cuenta de ahora de una práctica muy importante. Jugar videojuegos y sobre todo deportes electrónicos tiene millones de públicos. Entonces hay gente que está viendo más que jugar. Se necesita una infraestructura no solo física, sino digital para poder soportar todas esas nuevas formas de recepción 2.0, si lo quieren llamar así, que van emergiendo de todo este nuevo ecosistema. Por otro lado, nuevos actores, nuevas figuras, nuevas presencias van haciendo cada vez más, empujando para construir una industria más sólida. Casters, transmisores, gente que está dedicada a ser sponsor, muchísimas figuras que se dedican a la codificación de distintas plataformas de comunicación digital para hacer realidad todo este mecanismo de transmisión de los deportes electrónicos. Entonces, en ese sentido, el segundo punto que emerge justo en la discusión es que la infraestructura que se va llevando a cabo para los deportes electrónicos cada vez es más especializada y cada vez se ha profesionalizado al punto de que países como el mexicano están emulando sistemas de afuera y necesitamos desde ya profesionistas capacitados y calificados para poder generar de forma específica todo este rubro, toda esta ingeniería social a través de estos mecanismos digitales que son el streaming. Y en un tercer momento, pues se hace una reflexión que deriva justamente en la forma en la que los medios han ido saltando
y cómo es posible que estas transmisiones de públicos que no juegan pero están viendo, están enganchadísimos a las justas, a los partidos, a los diferentes mecanismos de participación que tienen los deportes electrónicos. Entonces, hago un recuento sobre la posibilidad que tienen los medios analógicos en su salto hacia los nuevos medios, que por ahí ya en algún momento un autor muy importante como Lev Manovich hablaba en términos de su semiótica, ¿no? Sin embargo, yo me voy al campo de los hipermedios y hago algunas reflexiones para proponer nociones de cómo son ahora estos medios más reticulares, más coparticipativos, más heterárquicos, y por supuesto, el productor es hoy una figura muy importante y que también de forma independiente, más allá de las grandes empresas, puede generar su canal para streamear videojuegos y empezar a volverse una atleta virtual independiente, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles y formas de participación en toda esta industria, pero también hay una serie de asimetrías que hay que reconocer o brechas de distinto tipo que van emergiendo para poder participar y formar parte de todo este mundo tan importante. Si bien otros capítulos abonan sobre quién es un videojugador atleta, cómo se dan las franquicias, cuáles son los importantes mecanismos jurídicos para esto, bueno, cuáles son los canales de comunicación, me importaba a mí, que permiten difundir todo esto, permiten hacer de la industria del videojuego en sus estadía de deporte electrónico lo que es. Entonces, básicamente por ahí va circundando mi capítulo. Obviamente es una reflexión preliminar, como bien menciona Adolfo, porque en un futuro seguiremos abonando a la discusión para ver cómo estos canales ahora inciden de distinta forma en la conformación de grupos, como el caso de la Federación Mexicana de Esports. México ya tiene su federación, algunas universidades tienen sus equipos profesionales, entonces no es ningún secreto que este deporte se está naturalizando como otros deportes en la sociedad, los equipos físicos de fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera, pero esto se debe en buena medida a una infraestructura tecnológica, a una infraestructura de comunicación digital que está permitiendo toda esta gama de recursos y posibilidades. ¿En dónde está el especialista de la comunicación digital parado en todo esto? Pues en el camino en donde parte de los profesores y docentes, hay que reconocerlo, que instruyen la comunicación digital, no necesariamente streamean, la conocen, por supuesto, pero la enseñanza y la instrucción para esto y para hacer una profesión en alguna medida más amplia que nuestro país se ve beneficiado, pues tiene el desafío de plantear la sinergia de que sus especialistas lo hagan, streamen, ¿no? Entonces, fuera de eso, para nada más no llevarme todo el micrófono, o no llevarme toda la atención, digamos, de lo que es mi participación, me gustaría mucho agradecer a la Universidad Iberoamericana que nos está permitiendo el espacio para poder mencionar parte de lo que es esta investigación. Me parece que, como ya lo decía Germán Sosa, pues va a dar mucho que hablar, y como dice Adolfo, pues difícilmente vemos en el escenario de publicaciones mexicanas. Esperemos que contemos con más sinergias, con más apertura para el tema y seguir trabajándolo desde la academia, por supuesto, pero también desde ángulos que tengan que ver con el diseño, la confección y la producción de todos estos objetos. Ahora que a propósito Germán me mencionaba sobre el área en la que él participa dentro de esta universidad, seguramente no pocos especialistas del campo de la comunicación comenzarán a inquietarse por estos temas, y qué mejor desde ahora contar con publicaciones que en algún momento van a ser pieza esencial de sus bibliografías para la formación de estos profesionistas, y también contar con referentes de investigación que arrojan datos sobre lo que está ocurriendo desde el nacimiento, en este caso, de la industria de los deportes electrónicos y cómo se va confeccionando y tejiendo en el escenario nacional. Me gustaría, además de esto, ya por último, mencionar que este trabajo de tantas manos, pues es un trabajo que, si bien el doctor Garfias ha coordinado ya por bastantes años, nos ha ido permitiendo perfilarnos en nuestros intereses e inquietudes, y cada uno hemos ido creciendo con la pluma, y este es uno de los trabajos que ya tiene, me parece, una mirada muy robusta, si bien es una publicación determinada a doble ciego por especialistas de la Universidad Nacional. Tiene la certeza, yo se las doy, de que el texto tiene ya hoy una madurez
en la pluma de cada una de las figuras que aquí aparecen, y la pluralidad es tanta que son especialistas del diseño, especialistas en la comunicación, especialistas en muchos campos relacionados con las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, bueno, yo nada más mi participación la cierro agradeciendo nuevamente a la Universidad Iberoamericana y al doctor Samuel Martínez también por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues si te parece, Germán, ¿quieres empezar tú haciendo unos comentarios o cómo te gustaría? Sí, claro. Además, Perfecto, Machi. Primero creo que me gustaría como hablar en general del libro, ¿no? De lo que estuve viendo, y luego me gustaría como a lo mejor aventar ahí un par de temitas, ¿no? Como para la discusión, aprovechando el espacio. adelante. Bueno, en primer lugar, esto que dice tanto David como Adolfo es terriblemente cierto, ¿no? O sea, me parece que es una lectura que sirve muy bien como un punto de entrada al tema, ¿no? En primer lugar, o sea, aborda desde temas terriblemente centrales, ¿no? Desde el concepto del eSport, desde la historia, desde como los aspectos más fundamentales, sociales, económicos, hasta jurídicos, que tampoco me esperaba por ahí un capítulo de la cuestión jurídica. Y me parece que es bastante completa la mirada que nos da, ¿no? Es un panorama bastante, no solamente amplio, sino también llega a ser profundo, ¿no? En las miradas y en los puntos que va tocando, ¿no? Cómo nos está de alguna manera ligando, ¿no? Con otros autores, con otros conceptos, otras ideas, otras escuelas de pensamiento, por supuesto, y eso justamente creo que es lo que lo hace terriblemente jugoso, ¿no? Sin mencionar, digamos, como la variedad también de formaciones de los autores, ¿no? Y sus experiencias, que eso también es terriblemente digno de denotar. Y justo por eso creo que es como un poquito la recomendación de leerlo, ¿no? O sea, al final de cuentas una presentación del libro me parece que va por ahí, ¿no? Es destacar el por qué se debe de leer, y me parece que es un libro que se debe de leer por estos elementos, no solamente para la cuestión social o comunicacional, ¿no? Sino también me parece que hay elementos que desde mi propia carrera, ¿no? En la que estoy laborando, que es diseño, también van metiendo ciertos temas que pueden ser no solamente de interés, sino que incluso terriblemente oportunos y necesarios para las personas que se quieren meter a cuestiones como diseño web, diseño de juegos, diseño de aplicaciones, diseño de experiencias, y entonces tenemos aquí, digamos, todo un mercado, un campo laboral, empresarial, social y cultural, que debe de ser obviamente atacada, ¿no? Desde diferentes frentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos el punto de inicio, digamos, con la cuestión de la comunicación, pero también me parece que es una buena invitación para anclarlo, ¿no? Desde la parte del diseño, desde otro tipo de elementos como humanidades, ¿no? Por ejemplo. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, lean el libro, especialmente para las personas que están terriblemente interesadas en ello. Sí, justamente creo que es una de las labores de las universidades, y bueno, no se podía esperar menos de la mayor universidad que tenemos en México y Latinoamérica, que es la UNAM, y sobre todo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es tan importante a nivel local e internacional, ¿no? Obviamente. Creo que también, y coincido mucho con Germán, efectivamente, el que el texto tenga esa como dos pies, ¿no? Un pie en el lado de la especialidad, de algo muy específico, como son los deportes electrónicos, con especialistas de diferentes áreas, pero también tiene la cualidad de ser un texto, entre comillas, que no requiere muchas barreras para leerlo. O sea, yo estoy seguro que personas de psicología, de antropología, de historia, de sociología, que no son especialistas en deporte o no son especialistas en videojuegos, pueden encontrar en este libro una muy buena fuente para discutir diferentes temáticas, ¿no? Ahorita iremos yendo capítulo por capítulo, pero creo que esa es una de las grandes riquezas de este libro, y no es fácil encontrar libros que apunten hacia esos dos campos, ¿no? O sea, que sea un libro muy especializado, porque es muy, muy especializado en sus temas, pero por otro lado, su lenguaje, el propio diseño del libro es muy amigable, o sea, el tamaño del libro también no es un handbook de 1000 páginas, ¿no? Como hacen los colegas anglosajones. Es un texto que tiene capítulos, digamos, muy amplios, pero al mismo tiempo fáciles de leer, porque son de 10, 15 páginas y se puede ir avanzando bastante bien en ellos. Y te da una mirada totalmente panorámica de la temática, lo cual, como ya se decía aquí, pues en el caso de América Latina es fundamental,
Ojalá pronto esté disponible en digital para que más allá de nuestro territorio, de las ferias del libro, las librerías de la UNAM, circule por muchas partes, porque seguramente, como nos suele pasar, consultamos textos en otros idiomas, especialmente en inglés, y los textos en español, pues hay algunos por ahí en múltiples revistas, pero bueno, esta es una gran ventaja de contar con este libro. ¿Cuánto está costando en la librería de la UNAM? En la librería de UNAM, 450 pesos. Hoy lo traemos en promoción de 200 pesitos. Ok, si alguien se anima, aquí está a la mano. Y bueno, si te parece, Germán, podemos ir capítulo por capítulo para ir detallando ahí algunas cositas, igual con nuestros colegas, con Adolfo y David. Empezando por el texto del profesor Garfias, a quien le mandamos un saludo, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Este tema de los videojuegos competitivos a deportes electrónicos. A ver, para la gente que no es gamer y que no está en esta cultura, por diversas razones, ya sea por edad, o porque no tiene interés, o por X, ¿no? Diferencia entre videojuegos competitivos y deportes electrónicos. A ver, desde su punto de vista. No está aquí el gran Garfias, pero bueno. Digamos que siempre hemos podido jugar de manera competitiva, ¿no? Jugar, o sea, hasta el jugar con nuestro hermanito o nuestro primito o con quien estuviéramos jugando, pues hay una competencia que es parte del juego, ¿no? No podemos olvidar el origen del videojuego, ¿no? Sigue siendo un juego y muchos de los juegos son competitivos, ¿no? Si juegue ajedrez o damas, es un juego competitivo, ¿no? Quizás lo que apuesta uno, lo que está poniendo en juego uno no es lo mismo que la Fórmula 1, no sé, la final del fútbol, ¿no? Pero siempre es competitivo, ¿no? Hay una serie de juegos que son competitivos hechos, y en general yo te diría, ¿no? La competencia no solo es contra otros, ¿no? Hay veces que los juegos te hacen competir contra ti mismo, contra el ambiente, ¿no? Digamos que se vuelve deporte electrónico cuando esta competencia la empezamos a estructurar, ¿no? O sea, hay una estructuración de quién tiene, y pensando en los 70s, 80s que ya se hacía esto, ¿no? ¿Quién tiene el score más alto, ¿no? Y entonces se pueden empezar a generar estas series de ligas, de competencias que había en los 80s, ¿no? Que fuera en el arcade, tenías que ir al arcade presencialmente y viajar, ¿no? Podías tener esta serie de competencias. Ahora es mucho más fácil, ¿no? La mayoría de, muchos de los juegos que son competitivos y que funcionan como deportes electrónicos tienen esta parte de la competencia masiva entre sus usuarios, integrada y dividida en sistemas de ligas, en sistemas de divisiones, en sistemas de puntos y demás cosas, ¿no? Entonces, más o menos sería eso, ¿no? O sea, digamos que el paso a hacer deporte electrónico tiene que ver con la esencia del videojuego, que siempre es competitivo, y con esta con la profesionalización de la práctica, por un lado, ¿no? Y con sistemas culturales y demás que podemos hablar después. Claro, con toda sabemos que los deportes llamados tradicionales, si le queremos llamar así, pues son muy particulares de la sociedad moderna y tienen que ver con el manejo de la estadística, con el manejo de burocracias, ¿no? O federaciones, llamémosle, las competencias a través de ligas y luego todo el profesionalismo, ¿no? Que cumple perfectamente desde hace varios años esta característica los llamados deportes electrónicos. Pero, por ejemplo, en tu caso, Germán, en el campo del diseño, ¿qué dirías de cuál es el interés que tienen los futuros diseñadores o los que están formando actualmente en este campo? Por ejemplo, pienso que hay mucha gente que no es gamer o que no está conectada con esto y ve desde la lejanía el impacto económico que esto en las siguientes décadas va a tener, el impacto cultural. ¿Cómo ves tú desde el diseño? ¿Cómo ven ustedes desde el diseño este tema? Claro. De hecho, justo creo que este capítulo, tanto el de José Ángel como el de Adolfo, uno hablando, digamos, de esta equiparación, ¿no? Del juego competitivo, el eSport, ¿no? Y el otro, ¿qué es el eSport, ¿no? Me parece que justamente establecen una problemática bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel diseño, ¿no? Especialmente a nivel diseño de juegos, una cosa muy diferente es crear un juego competitivo, pero el juego competitivo en sí mismo no es, digamos, como deportivizable, por inventarme una palabra ahorita, ¿no? Es decir, yo puedo crear un juego que es competitivo, ¿no? Pensemos Among Us, que estuvo como muy de moda en la pandemia, y de repente pensar en cómo crearlo, eso en un eSport se vuelve complicado, ¿no? Es decir, el juego no tiene los elementos. Entonces, una de las grandes interrogantes, digamos, desde el diseño,
que nacen con estos dos capítulos principalmente, es qué es lo que necesita un juego para ser realmente o volverse un esport, qué es lo que busca, ¿no? Entonces, por un lado, desde la cuestión incluso hasta, digamos, del modelo de negocio, ¿no? El sistema de monetización, ¿no? Los juegos que se han vuelto eSport, ¿no? De una manera como grande, los fuertes, ¿no? O sea, no necesariamente los iniciadores, sino los que han creado como el clímax, son juegos en primer lugar free to play, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la apertura, de la democratización del juego, ¿no? Por así decirlo, ayuda mucho, ¿no? Ese es uno, ¿no? Pero por otro lado, desde cuestiones de diseño de sistemas, diseño de mecánicas, hasta cuestiones técnicas como la cámara, también tenemos que pensar en este otro punto que no los juegos competitivos necesitan, que es el espectador. ¿No? No todo juego competitivo necesita que otras personas estén viendo cómo están jugando, ¿no? Entonces, la idea del espectador, pues sí habla desde, en primer lugar, la cuestión de la cámara, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo el ojo, ¿no? De la persona para que realmente ese juego, ¿no? Se vuelva eso, espectáculo, se vuelva, digamos, un elemento que pueda ser streameable, que pueda ser transmitible y por lo tanto sea de beneplácito, exactamente, no solamente de la persona que lo juega, ¿no? Que sí es maravilloso generar ahí a lo mejor un pentakill, un headshot, lo que sea, de lo que estén jugando, pero esta cuestión de sentir la satisfacción de ver al otro hacerlo, ¿no? A final de cuentas. Entonces, creo que desde el diseño eso abre, digamos, el elemento, ¿no? Es decir, el propio juego para el eSport es, digamos, una categoría diferente, ¿no? Y una estructura diferente de diseño, ¿no? Básicamente. Qué interesante. Ahí Sí. yo agregaría, ¿no? Y además, la cantidad de información que necesitas para muchos juegos, ¿no? No es fácil, ¿no? Entrar al mundo de los deportes electrónicos, y más si no tienes el conocimiento del juego. Y que ahí viene también una de las partes del diseño, si lo diseño para hacer eSport o lo diseño para hacer un juego competitivo, ¿no? Que tienes, y generalmente los eSports que hemos visto que triunfan, no se diseñan con la intención de ser eSports desde un principio, sino de generar una base fuerte comunitaria de videojugadores, de streamers, y después entonces das como el salto, ¿no? Hay algunas empresas que le han aventado billete y billete, ¿no? Para que se pueda hacer, y parte de ese billete no solo viene en que el juego sea gratis, en que sea bueno competitivamente, sino en los sistemas de espectadores, que eso son un tema bien importante, porque también muchos juegos que quieren ser deportes electrónicos fracasan por eso, ¿no? Porque no tienen un buen sistema de espectadores. Y podemos dar por ahí ejemplos, ¿no? PUBG, que en su momento fue muy grande, su sistema de espectadores era terrible, ¿no? Y fracasó como deporte electrónico porque era muy difícil verlo, muy aburrido. World of Warcraft, por ejemplo, lo intentó con el PvP. Pero, por ejemplo, y ese es otro de los puntos, que también no necesariamente tiene que ser un juego competitivo, digamos, jugador contra jugador para que se vuelva deporte electrónico, ¿no? Tenemos toda la rama de todos los que son los speedrunners o los jugadores contra el ambiente. Warcraft es muy malo, su parte de PvP, ¿no? Su juego jugador contra jugador es muy malo, pero su carrera para ver quién es la hermandad que mata la redada en primer lugar del mundo, la ven millones de personas, ¿no? Y dirías, híjole, pero es más aburrido el otro, ¿no? O sea, ahí tienen sus lógicas de cómo se transmiten. Y, por ejemplo, en Warcraft es interesante que toda la transmisión no se mete en la empresa Blizzard, no se mete en la transmisión, es toda hecha por los jugadores, ¿no? O por las hermandades. Yo diría aquí, yo agregaría nada más que creo que hay tres elementos. Uno es una economía política novedosa, hecha por los creadores, usuarios. Otra cuestión es una sociología muy específica en la forma en que se socializa esto, se difunde, se articula y se agrega. Para que sea un esport necesita público, sí, pero necesita alguien que sponsoree al atleta virtual. Entonces, esto requiere una capacitación, requiere empresas de por medio metiendo su imagen para construir al atleta con los logos, el color y la identidad visual que el otro está buscando y darle un empuje en ese sentido. Son apuestas por las que o ganan o pierden. Pensemos en el fútbol fuera de este campo, hay quienes llevan las marcas de Milán, cualquier equipo, de sus diferentes patrocinadores, y son apuestas que al final del día se van peleando por ver quién posee a qué figura y cómo lo fichan, ¿no? Pero aquí algo muy importante también me parece que además de eso sería el hecho de que no necesariamente los juegos están hechos para competir entre jugadores.
El speedrun es un ejemplo muy específico de competir por causas sociales, por ejemplo, problemáticas de cáncer, etcétera. Se reúnen bolsas para universidades, para un montón de lugares, y la gente está atenta al jugador para ver cómo el otro es un profesional. En otras palabras, lo que buscan ver es lo que el uno no puede ser, por más que se esfuerce, el atleta virtual lo puede llegar a ser. Es una cosa maravillosa de contemplar a la figura y llevarla al siguiente nivel, ¿no? Que ese es el gran terreno de los deportes electrónicos, digamos, en su capacidad de crear mundos posibles, ¿no? A diferencia de los deportes tradicionales, son competencias entre seres humanos, este aspecto que tienen algunos deportes electrónicos de competir con otras entidades, ¿cómo le llamaríamos? Objetos, algoritmos, robots. El ambiente, el PvE, ¿no? El jugador contra el ambiente. Estamos en otro campo, en otro terreno, y eso va a desarrollar el deporte a otras dinámicas, ¿no? Por ejemplo, la relación de deportes electrónicos en ambientes o en niveles como el llamado metaverso. ¿Qué dirían? Así solo para abrir boca y para las personas que están escuchando la charla. ¿Para dónde va este tema? Suponiendo que en unos años en México tengamos acceso tecnológicamente a experiencias vinculadas con estos nuevos desarrollos. Yo tengo opiniones también. Mira, respecto al metaverso, me parece que por un lado es un entorno en el que hasta los empleados, por ejemplo, de algunos de ellos, como el caso de la empresa más famosa de la gran Nation, que es Meta, no están ahí, es porque por un lado no han encontrado utilidad para el entorno. Se han buscado interfaces ápticas, cómo virtualizar y digitalizarte, pero no aplicaciones concretas que tengan algún beneficio en ese entorno. Me parece que el deporte electrónico sería una salida muy importante para poder darle un empuje a estos entornos, pero se necesita de una participación muy amplia de personas para ello. Y me parece que de alguna forma la condición que tienen en términos de arquitectura interna los metaversos que existen, porque existen varios desde videojuegos, son todos ellos, están hechos con una intencionalidad muy lúdica, muy participativa, de interactividad. Todas las reglas de los distintos tipos de juegos, play, spiel, game, como lo quieras llamar, juegos de azar, juegos de destruir, juegos de competición, juegos de participar, juegos de habitar, pueden estar hechas, construidas esas dinámicas en un metaverso. Pero los deportes electrónicos, como ya lo acabo de decir, tienen una economía política, unas empresas muy específicas que están metidas ahí, generando y empujando para lograr hacer un mercado muy particular, que es el deporte dentro de entornos y herramientas digitales. Necesita de muchísimos públicos que no necesariamente pueden estar en el mundo de los metaversos por ahora, todavía falta mucho por ello, pero no se descarta que en algún momento puedan habitar esos entornos. Otra cuestión, sería fantástico ver con estas capacidades inmersivas que el metaverso hasta ahora se ha empezado a implementar de forma preliminar o como prototipos, digamos, llevarlo al mundo del videojuego. Ya existen videojuegos de deportes electrónicos inmersivos de realidad virtual. Pues Asia es el rey de todo eso. Tiene muchísimas justas, encuentros mundiales y hace cosas maravillosas. Pero para que éstas se metan en un entorno virtualizado totalmente, o un entorno digital en 3 dimensiones, todavía tenemos un largo camino por recorrer para encontrar quién lo patrocine, quién lo canalice, quién lo lance, quién lo habite, quién esté permanentemente en esos entornos. Ahora, los metaversos tienen una condición. Aunque tú te salgas, el metaverso sigue existiendo. Y cuando tú te metes, el metaverso sigue evolucionando. Y ya no eres el mismo que entraste cuando sales. Dejaste un rato de estar ahí. Pero el deporte electrónico tiene algo. Tiene fichajes, tiene puntajes, tiene estadísticos, tiene un seguimiento muy específico de temporadas. Los fans le van dando un seguimiento. Son los que están metidos, involucrándose, copatrocinando, metiendo estrellas, dinero, monetizando, pagando para estar en ese entorno, ¿no? Entonces, no estoy seguro si en el metaverso ahorita estarían dispuestos a aceptar los mecanismos de monetización que existen.
Pero, por otro lado, en los metaversos ya existentes, hasta Roblox, te lo puedo mencionar, Minecraft, los que ya existen, ahí ocurren otras cosas porque el juego mismo, con sus condiciones libres, permite estas disposiciones. Entonces, la pregunta yo diría, tal vez el eSport tiene unas condiciones sociales, tecnológicas y de infraestructura empresarial que construyen la práctica de juego hacia unos rubros en particular, que son los de la justa para el encuentro y sacar un gran ganador de todo esto. Al sangre, sudor y demás. Claro, o sea, al fin y al cabo los eSports siguen teniendo la lógica económica de los deportes tradicionales en un sentido, ¿no? Necesitan público, necesitan consumo, necesitan inversión en atletas, necesitan equipos, marcas, sí. Y la han ido creciendo, ¿no? Y además de eso necesitas un pool muy importante de jugadores, ¿no? O sea, necesitas que tu comunidad de videojuego, que la comunidad de videojuego sea saludable, ¿no? Porque de ahí sacas a los jugadores profesionales, de ahí sacas a los streamers, que los streamers también son una parte bien importante de mantener estos juegos visibles, ¿no? Y de ahí sigues sacando dinero para arreglar los juegos, ¿no? Para seguirlos, porque además los deportes electrónicos están en constante cambio, están en constante modificación, ¿no? Lo que llamamos los parches, ¿no? Los parches de jugabilidad, y entonces cambian otras cosas del juego, ¿no? O sea, el core, el núcleo del juego es el mismo, pero ya cambió el metajuego, ¿no? Cambiaron las lecturas del metajuego, cosas que es muy raro que pase, por ejemplo, en los deportes tradicionales. Claro. Y yo nada más iba a apuntar ahí en lo que comentaba el doctor Cuenca de los metaversos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un problema ahí de interfaces, ¿no? Es muy caro y también parte de por qué son tan exitosos tiene que ver con la masificación, ¿no? Cada uno de los aparatitos del señor Zuckerberg cuesta una lana, y yo estoy en contra de llamarlos metaversos, ¿no? Porque digamos, es un término comercial que además se piratean. Una marca. Se piratean de ahí de un libro de ciencia ficción, ¿no? Es de Snow Crash, ¿no? Se piratean el nombre, y además los mundos virtuales ya han existido, ¿no? Los mundos virtuales llevan existiendo desde muchísimo tiempo y podemos irnos a los abuelitos de los mundos virtuales que se llaman mods, ¿no? Los multi-user dungeons, que eran mundos virtuales en texto, ¿no? O sea, en texto, y tú interactuabas con el mundo y le decías, abrir la puerta. Decías, se abre la puerta, ¿no? No lo podías ver. Entonces, digamos que, con cautela, ¿no? Más bien yo, desde mi perspectiva, todavía lo veo como una tirada de salvar un negocio, llámese Oculus, que no ha estado funcionando tan bien como esperaba cuando lo compraron, ¿no? Adelante, Germán. Okay. A mí me gustaría proponer también, digamos, otro pequeño tema, otro punto, Sí. Que es especialmente, digamos, el panorama, digamos, latinoamericano futuro, ¿no? Con la cuestión de los esports y en toda esta gama, digamos, diversa que están apuntando, ¿no? No solamente la cuestión de los jugadores, de las ligas, los equipos, ¿no? Sino también, bueno, no solamente también el desarrollo a lo mejor de posibles juegos, sino todo eso que están básicamente compartiendo, ¿no? Desde especialistas en el streaming, ¿no? Desde cuestiones muy técnicas hasta cuestiones muy de producción, de diseño, elementos, por ejemplo, como el marketing, es decir, básicamente, ustedes, digamos, de su propia expertise, ¿no? En este tema, ¿cuáles serían, digamos, como hacia dónde va y lo más importante, qué es lo que se necesita, digamos, tanto para futuros comunicadores como para futuros diseñadores, ¿no? En su perspectiva de cómo insertarnos, cómo, digamos, jalar parte de todo este trending, ¿no? Hacia la región, ¿no? Cómo explotarlo, por supuesto, ¿no? Básicamente. Para dar respuesta a esto o iniciar con más provocaciones que planteen más salidas y vasos comunicantes a esto, me gustaría mencionar que hay múltiples tecnologías para toda esta cuestión, ¿no? Pero si uno lo piensa claramente, los esports se han diversificado tanto que hay tantísimas áreas profesionales que están involucradas ahí, que necesitan atenderse no de forma independiente, sino de forma interdisciplinar, me parece, para comenzar. Porque si uno lo piensa en términos de diseño duramente para la experiencia de un juego, por ejemplo, los títulos no son necesariamente juegos y ya, ¿no? Se trata de objetos culturales que se masifican y se socializan
y que millones de personas están consumiendo en todo el mundo, pero además de eso, al mismo tiempo, se trata de objetos culturales o bienes simbólicos que se diseminan a través de unos canales digitales, unas plataformas en particular que la gente está consumiendo. Bueno, pues ahí lo pensamos, digamos, lo más cercano a esto es el diseño y la comunicación visual, ¿no? Si lo pensamos en términos un análogo, por ejemplo, lo que hacía grandes empresas de telecomunicaciones que en México tenían una gran presencia, o los grandes, siempre dos grupos empresariales de telecomunicaciones que en América Latina siempre han, curiosamente, se han ido ocupando el espectro de telecomunicaciones, nos damos cuenta de que todos estos espacios tienen algo que miran de forma muy compartimentada, muy especializada, cada rubro de sus propias industrias, la audiovisual, pensando, por ejemplo, ¿no? Pero en el mundo de los esports, en el mundo de los deportes electrónicos, en donde hay tantísima apertura, no podemos, me parece, pensar de forma unidimensional cada una de las disciplinas que ayudan a construir todo este fenómeno. Es decir, para pronto, un experto o un diseñador necesita hoy conocimientos de plataformas de comunicación digitales. Y a la vez, un experto en comunicación de periodismo para eSports, por ejemplo, necesita el conocimiento de las plataformas de comunicación y cómo se produce y diseña para esto. La formación tiene que ser más integral que nunca. Otra cuestión muy importante. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta toda esta cuestión? Pues si bien los públicos han ido migrando a experiencias más específicas que tienen y gustan de otros espacios, otras plataformas y medios sociales más allá de los convencionales, obviamente también los grandes empresarios se han ocupado de canalizar la atención en un puñado de experiencias. Estaba Mixer, ya no está Twitch, que es un gran monstruo de la transmisión de deportes electrónicos, es una especie de ESPN, digamos. Y de hecho, estas empresas también ya tienen ahora su canal especializado en el mundo del streaming, ¿no? YouTube, Facebook, los grandes conglomerados de todas estas transmisiones y patrocinadores de empresas como Intel, Telefónica y demás, que están ahí metidísimos en el ajo. Pero todas estas empresas, también, por supuesto, en la confección de sus estrategias de anuncios, y lo hemos mencionado en coloquios, por ejemplo, están utilizando para campañas de publicidad streamers. Estamos viendo hoy las figuras, Seiya, no sé cuántos quieras tú por el nombre de tu atleta virtual favorito, los están utilizando para patrocinar y certificar anuncios en medios digitales y analógicos. Están utilizando para el diseño de automóviles, para el diseño de experiencias de consolas, para el diseño de títulos de juego, el sponsor del mundo de los esports. Entonces, este mundo que se construyó con una, digamos, urdimbre de otros lados, ahora está empujando para que todos construyan a partir de él también. Entonces, hay que pensar esto también porque justamente el mundo de los esports está sirviendo como un referente propio que está empujando al mundo con ideas, ¿no? Y bueno, hay tantísimos campos que pudiésemos mencionar en donde está involucrado todo este sector de industria creativa, que es una industria creativa, que difícilmente se puede circunscribir a un solo campo. Para empezar, diría yo eso, no sé. No, sí, concuerdo, ¿no? Digamos que los deportes electrónicos sí, ¿no? Son una salida del videojuego, dentro de esta gran industria creativa de seguir apropiándonos de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, pensemos en League of Legends, ¿no? League of Legends no es solo el deporte electrónico, es el videojuego, es la serie de Arcane, es los webcomics, que por ahí sacaron webcomics bueno, los webcomics, los cómics con Marvel, son todo un universo, ¿no? Que por ahí nos podríamos ir a discutir, que es una parte bien interesante de los que se quieran dedicar, por ejemplo, desde el diseño, ¿no? Cómo creamos, cómo hacemos esta creación de mundos, no solo en los elementos narrativos, sino en los elementos visuales y en los elementos culturales, ¿no? Que es lo que le da vida a un mundo, ¿no? No es nada más poner los personajes. Que además, ¿no? esos elementos culturales o narrativos, muchas veces su éxito no depende de los productores, de los diseñadores, de los creadores. O sea, por muy estudiados que estén, como ha pasado con 1000 productos de entretenimiento que tienen una gran inversión, pueden ser un gran fracaso. O sea, hay
elementos que muchas veces, a veces tienen que ver con X cantidad de variables, ¿no? Los personajes, las historias, a veces no todas las historias pegan, no todos los personajes, como ya todo lo que mencionaron. Y ese es un gran reto, pero efectivamente la parte interdisciplinaria creo que es el gran reto de, en este caso de las universidades, ¿no? De la parte educativa que nos toca una parte. Y ahí le preguntaría a Germán, acá que está en diseño, para pelotearlo con los colegas de la facultad, ¿cómo estamos en el campo universitario en este tema, en los eSports, en la parte de producción, planeación, diseño? Obviamente yo te diría en comunicación, no sé qué digan mis colegas, pero estamos prácticamente en cero. En comunicación, ¿eh? Ni formamos streamers, ni formamos periodistas para el mundo de los eSports. Tenemos algunos jugadores que estudian comunicación, al mismo tiempo practican los eSports, pero no hay materias. Por eso este libro es una maravilla, ¿no? Sí, justo creo que es la urgencia, ¿no? En primer lugar, también de plantearnos esta necesidad, ¿no? Al final de cuentas, en diseño es igual. O sea, sí, claro, hay materias de diseño de juegos, ¿no? Tenemos algunas escuelas en México donde hay carreras de diseño de juegos, o posgrados, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, en cuestión de eSports, siempre está como mucho... estaba acordando mucho cuando, o sea, conforme voy viendo a mis alumnos con esta cuestión de los eSports, ¿no? O sea, a mí me acuerdo mucho de cuando yo era chavo y tenía mis compañeros que querían ser futbolistas profesionales, ¿no? Ahora siento lo mismo, ¿no? O sea, esta cuestión como ahora de una especie, digamos, de esperanza, ¿no? Como una especie como de tirada a futuro, de a mí me late, soy buenísimo en esto, odio los estudios, ¿no? Entonces, como esta cuestión que raya entre sí como una especie de plan personal, pero al mismo tiempo como con mucha cuestión de fantasía, porque al final de cuentas quieren jugar, pero no saben cómo llegar a ello, o sea, no saben la diferencia entre ser el gamer que juega en su casa, ¿no? En sus ratos o tardes libres, a ser el esporter, ¿no? Lo cual conlleva una serie de elementos completamente diferentes. Y también está, digamos, el elemento muy importante, que es, como también creo que lo mencionaba David, terminamos muchas veces copiando y emulando modelos que no son nuestros y no nos funcionan a nosotros. Entonces, claro, los equipos o las ligas que se forman en universidades, las universidades grandes del país, terminan básicamente intentando repetir unas fórmulas que les sirven en Estados Unidos, que les sirven en Inglaterra, que les sirven en Japón, y que aquí obviamente estarían apelando, digamos, a una sociedad diferente y por lo tanto muchas veces no cuadran, ¿no? Y que tiene que ver con modelos de negocio, tiene que ver con creación de imagen, tiene que ver con hasta community management, por ejemplo, ¿no? Y sí, efectivamente, algo tan especializado no hay, ¿no? Tal cual. Aquí lo que tenemos fuerte a lo mejor es la televisión, ¿no? Tal vez, ¿no? En cuestión como de cultura mexicana, de la comunicación, lo fuerte es la radio y la televisión, ¿no? Y creo que desde ahí se puede aprender muchísimo, ¿no? Y se puede retomar esto, ¿no? Pero como nos queremos ahorrar un montón de pasos, digamos, como en la evolución natural, digamos, de los medios, pues terminamos regando el tepache, ¿no? Durísimo, ¿no? Entonces, fantaseamos con el ya me vi, ¿no? Y eso no solamente los alumnos, caen los profesores muchas veces, ¿no? En vez, digamos, de intentar entender como la cadena evolutiva que nos va a llegar a ese lugar y que también entender que esa cadena evolutiva es nuestra, ¿no? O sea, no tiene que emular y que llegar al mismo resultado que en otras zonas o en otras consideraciones. Entonces también ver, digamos, hacia nosotros, creo que es lo necesario, ¿no? O sea, el eSport aquí en México o en Latinoamérica, o sea, ¿cuál es, digamos, como el impacto o la necesidad? O sea, vamos a terminar teniendo otra fanaticada del fútbol donde no importa qué tan malos son la selección mexicana, o sea, Dilo con confianza. y gasta la gente no sé cuánto pinche dinero para ir a Qatar, ¿no? Con la esperanza de que gane y cuando sabemos que no va a ganar, ¿no? O sea, es muy poco probable. Ahí están las quinielas, ¿no? O sea, pero entonces el eSport en México y en Latinoamérica se va a quedar en ese mismo como regionalismo, como esperanza ciega, o habría, digamos, la necesidad también de anclarlo hacia otro elemento, ¿no? Y también salimos a discutirnos de la cuestión del nacionalismo, por favor. Bueno, ahí también agregando ese punto para darle la palabra, pensar en que, bueno, los eSports son marcas, ya dijimos, el modelo de negocio es fundamental, y ese es todo un tema, ¿no? Y eso tal vez en un futuro nos lleve a pensar que ni la FIFA ni el COI van a entrar en este esquema porque van a ser rebasados por la dinámica de estas marcas que para jugarlas ya de entrada ya hay todo un tema de propiedad, no pasa como con los deportes tradicionales que no son propiedad entre comillas de nada, de nadie, digamos, pero esta sí.
tú no puedes jugar en un ambiente o con una serie de personajes si no estás pagando ya de entrada tu acceso. Entonces, bueno, ahí tal vez para irnos acercando hacia el cierre, tenemos todavía 10 minutitos, pensar en eso, en esto que preguntó Germán respecto al futuro, Claro. las posibilidades, y luego, para la gente que nos esté viendo o que vaya a ver este material posteriormente, hay un punto muy importante aquí en el libro que es el estado del arte. ¿Hacia dónde ustedes recomendarían a los investigadores, las investigadoras jóvenes que están haciendo posgrados o profesores interesados en este tema, sus líneas de investigación? Entonces, yo creo que esos dos temas pueden servirnos para ir acercándonos al cierre. Adelante. Sí, algo importante aquí que quería mencionar es que vamos a reflexionar, ¿no? Periodistas de comunicación, ¿qué necesitan para hacer y estar en el mundo de los deportes electrónicos? Saber de videojuegos, saber castear o ser caster de videojuegos. No es lo mismo el ser caster de lucha, de box, de lo que tú quieras, a castear videojuegos. Tiene un lenguaje muy específico, tienen unos títulos con una especialización en el contenido muy marcada. Pregunta de Adolfo con League of Legends, nada más la cantidad de marcadores, de personajes, es un mundo, un universo cada título. Sí. Eso es importante. No podemos analogar el periodismo y el transmisor de la noticia o el que menciona, digamos, el deporte electrónico al que lo hace de forma analógica. También hay una especialización. Ahí están los grandes hablando en los figuras de la tele en las noches, en la madrugada de fútbol, ¿no? Pero acá cada uno de los títulos tiene una diferencia que no tiene el fútbol, ni la liguilla en general, ni las regiones. Cada título cambia brutalmente la forma de referirse a ese deporte o a ese elemento del deporte. Segundo, a ver. O sea, es un universo. Es un cada universo. Uno. Segundo, ¿quién transmite? Transmite la empresa en una plataforma multimillonaria, sí, pero ¿quién transmite también tú, tu título de juego? Y tú, de forma independiente o amateur, te vas dando a conocer y te vas volviendo internacional hasta que te corta la empresa. Entonces, los mecanismos de transmisión, producción, distribución, co-creación, circulación, etcétera, se han ido transfigurando porque estas cuestiones ya no son como en los medios analógicos, una bomba que caía y uno a muchos, o de forma circular con los nuevos medios, una réplica hasta cierto punto de la comunicación. Ahora se está lanzando y siendo productor el que está en su casa jugando su propio título de videojuego. Tú, cualquiera de nosotros. A diferencia de lo que otros deportes no permiten, y no permiten lanzar y hacer crecer a la figura. Tercero, vamos a pensar, el diseño del título de juego. Se trata de empresas de videojuegos que lanzan títulos a escala global. ¿Okay? Eso necesita una especialización en diseño, de experiencia, de títulos, de personajes, de escenarios, de niveles, de dinámicas mecánicas estéticas, un cúmulo de cosas que Germán enseña. Además de la historia y la trama y todo lo que debe desarrollar y abrirse a múltiples retóricas procedurales y demás. Pero cada título la tiene distinta. Entonces, conocerla requiere jugarla, haberla vivido. Hay gente que nunca ha hecho box y habla de box y es experto en box. Pero si no juegas aquí, estás fuera de la ecuación. Muchos de los profesionales del mundo del videojuego que lo hacen desde el mundo del deporte electrónico han sido atletas virtuales y saben cómo enganchar y hacer experiencias más engarzables a lo que la industria del esporte necesita. Ya para cerrar más la idea, ¿no? Hay muchas áreas de los deportes electrónicos que necesitan hoy un salto cualitativo importantísimo para poder generar o estar dentro de este sector en términos profesionales. Ya no podemos pensar en las figuras tradicionales de los empleos de la comunicación, el diseño y otras áreas hermanas en términos de meterlo ahí, habla, diseña, crea, arma, porque no funciona. Este universo necesita una comprensión, me parece, del videojuego, de una empresa, de un sector que genera más que el cine y la música juntos, no hay ningún secreto. De un sector en donde México es el número 10 a escala mundial en consumo, y donde México es el nivel 1 en América Latina en consumo. Pero, ojo, aquí pasan dos cosas, y lo universo con esto.
Los países que más consumen, curiosamente, a diferencia de Estados Unidos, no producen básicamente investigación de videojuegos. Y por otro lado, los países que generan mayor investigación, sobre todo los nórdicos, no necesariamente, tienen una producción intelectual bastante abundante, pero no diseñan juegos ni participan en el mundo de los Los deportes consumen. electrónicos. Sí, es una paradoja, llamémosle, Sí. no sé. Bueno, nada más para abrir la discusión hacia dónde yo recomendaría en términos de publicaciones de esports, justamente a Ángel Garfias, el doctor Garfias, tiene junto con el doctor Novello, que es uno de los autores de este libro, una publicación que realizaron sobre deportes electrónicos y nuevos medios en Routledge. Es el handbook anual de Routledge, en donde ahora ya se preocuparon por trabajar esto, porque lo entienden como un asunto de interés central en el mundo del diseño, la comunicación, pero además de eso, en la academia como un objeto de estudio necesario porque cada vez más gente empuja. Cualquiera de los que estamos aquí ya hemos dirigido alguna tesis, nos hemos dado cuenta que los temas actuales y de coyuntura están empujándonos para allá. Eso necesitamos de obras como esta. Pero ahí está una referencia. Ya con eso cierro para no monopolizar yo la voz. Yo totalmente de acuerdo con David, ¿no? Y creo que quizás uno de los temas que nos sigue pasando ya a manera de reflexión en América Latina, en nuestras universidades, es que seguimos viendo todo lo que son videojuegos, cómic, anime, cultura, todas las subculturas son lo mismo, ¿no? O sea, ahí juntan los deportistas electrónicos con los frikis y con los otakus y los de los cómics, ¿no? Y cada uno de esos mundos básicamente es un mundo, no es una subcultura, por eso les decimos subcultura, y cada una tiene sus lógicas, sus simbolismos, sus formas de interactuar, y que es una de las cosas importantes. Si nos queremos dedicar a ser casters, ser deportistas profesionales, a hacer publicidad de deportes para empresas, en deportes electrónicos, tienes que meterte a investigar eso, ¿no? Y quitarnos la idea de que son a todos lo mismo y que ves para chavos, ¿no? El rango de edad de la gente que juega deportes electrónicos es enorme, son mercados potenciales gigantes, ¿no? Además tienen características, que es lo que se han dado cuenta en China, en Corea, en Europa, donde la publicidad y donde los patrocinios son más grandes, que igual te van a consumir un refrigerador como te van a consumir un coche, como te van a consumir productos de videojuegos, ¿no? Porque además, eso es una de las características, es que casi no consumen otros medios tradicionales, ¿no? O están jugando deportes electrónicos, o están viendo deportes electrónicos, o están viendo streaming, ¿no? ¿Y por dónde les llegas? Y si no los empezamos a ver como culturas diferentes, cada una con sus propias lógicas, y sacamos de esta idea que todavía tenemos, que esas son cosas de niño que no valen la pena, ¿no? Pues va a estar complicado, ¿no? Que lleguemos hacia ningún lado, ¿no? O que es del futuro, ¿no? O que es del futuro, ¿no? Cuando el futuro ya está aquí, ¿no? Entonces, sí necesitamos como quitarnos, además de todo lo que comentó el doctor Cuenca, creo que uno de nuestros principales problemas es sacarnos como esas ideas de la cabeza, ¿no? A mí me siguen preguntando cuando vas a dar, y seguro a Cuenca le pasa lo mismo, vas a dar una plática de videojuegos, es que los videojuegos son para niños. Y bueno, ya empezamos mal, ¿no? Podemos intentar, ¿no? Llegar por otros lados. Y por ahí, bueno, así a grandes rasgos, antes de regresar la palabra al doctor Cuenca, en el estado del arte de los deportes electrónicos hay poquito, ¿no? Está este libro, está el que le recomendó Cuenca, y a nivel general hay 3, 4 líneas de investigación importantes, ¿no? Cómo se conforman las organizaciones y cómo funcionan las organizaciones de deportes electrónicos. Las prácticas de streaming y las prácticas de ver el deporte electrónico es otro de los focos de interés. Por ahí muchos usos y gratificaciones, muchas escalas especialmente muchos usos y gratificaciones, ¿no? Por ahí los estudios de género, ¿no? Y de violencia de género, que son un tema importante y que sigue siendo uno de los pendientes que queda ahí. Y el otro tiene que ver con la formación de comunidades también alrededor de la práctica deportiva y alrededor de las prácticas de las comunidades de streaming. Ok. Bueno, y nada más para complementar un poco toda esta discusión, porque me parece que el tema justamente lo amerita. Ya preguntabas hace un momento, ¿cuál es el desafío que tengo yo como docente, verdad? Que estoy en mis áreas, en cabina o haciendo diseño de experiencias con software, ¿no? ¿Qué problemas y desafíos particularmente? Yo justamente planteé la creación de un laboratorio de streaming para enseñarles cómo castear y streamear, porque si vamos a hacer esto necesitamos empezar a conocerlo realmente.
Entonces, por ahí docentes y estudiantes van a poder tener la oportunidad pues de tener un espacio donde puedan utilizar esta herramienta en beneficio. Si ahora la estamos usando para que tantas personas nos vean, pues obviamente en el mundo de los deportes electrónicos urge tener nociones de esta posibilidad, porque parece que es algo multimillonario el asunto, y en el texto lo dejo yo más en claro. Depende de la creatividad con la que uses una herramienta, sobre todo libre, para castear y hacerte un lugar en ese universo, que propiamente ya estar arriba con los grandes que tienen 14 años, los más grandes atletas, ¿no? Entonces, qué paradojas presenta todo esto, ¿no? Por otro lado, además de este laboratorio que hemos planteado a diseñar, articular, etcétera, cuando das asignaturas sobre videojuegos, indudablemente tienes que pensar en sacarlo en lugares como el deporte electrónico. O sea, es innegable que ahí hay una beta de posibilidades amplísima que todavía no se reconoce como tal por las anquilosadas cuestiones de representaciones sociales, sobre todo, que existen en estos términos sobre el juego digital. Pero también porque finalmente, más allá de los usos que estamos viendo actualmente con los videojuegos serios y otras formas de utilizar estas herramientas, me parece que necesitamos ver problemas que atender. El diseño lo que hace es eso, ver un problema y no sé cómo solucionar en distinta medida, con herramientas, esas problemáticas que se les dan. Entonces, necesitamos ver cómo atender distintos problemas con ellos. Adolfo lo hace con los juegos serios que ha vendido en algún lado, para hablar de problemas sociales, problemas médicos, problemas de alfabetización, pero ¿qué pasa con títulos que apuntan hacia este mundo, ¿no? ¿Cómo vamos poco a poco a instruir a nuestros futuros egresados con herramientas que les den un lugar en estas industrias que necesitan y urgen y están ahí todo el día metidos, además? Germán, si quieres, para ir cerrando y agradecerle a nuestros invitados de la UNAM por la presentación de este libro el día de hoy. Claro, bueno, fue terriblemente rico el espacio, se ven muchas ideas, ¿no? Muchas preguntas especialmente, que son mis favoritas, especialmente sobre cómo trabajar, ¿no? Y cómo proceder, ¿no? Básicamente de aquí en adelante frente a ese tema, ¿no? Con tantas personas interesadas, pero al mismo tiempo desmotivadas con el mismo pretexto de siempre, que es la industria está pequeña, ¿no? Básicamente, sin entender que es nuestro papel, ¿no? Crearla, básicamente. Justo, y nada más como para poner, digamos, como mi último granito de arena, siempre como historiador, es tampoco perder, digamos, de vista la cuestión como más general, ¿no? Y nuevamente, aunque el eSport, digamos, es una cuestión como muy mediada, ¿no? Es una cuestión como muy específica, ¿no? A través de tecnologías, ¿no? A través, hoy en día, de sistemas económicos todavía. No perder de vista, digamos, la cuestión de cómo el deporte, digamos, ha tenido como su lugar, ¿no? Desde la propia formación de la modernidad, ¿no? En primer lugar. Y también me parece entender, entonces, cuál es el rol del deporte, ¿no? Digamos, en nosotros como individuos y como, obviamente, una colectividad, ¿no? Cuando leí el libro, lo primero que hice fue desempolvar mi texto de Norbert Elias de El ocio y el deporte. Si no lo he leído, también es otro que me gustaría ponerlo como no estado en la cuestión del eSport, pero como una lectura, ¿no? General, que nos ayudaría como a meter, digamos, en un marco, ¿no? Entonces, es también entender, digamos, cómo el deporte ha sido una de las expresiones culturales, ¿no? Digamos, más importantes o más significativas, digamos, de la modernidad. Y entender entonces, o por lo menos preguntarnos, cómo esta medialidad digital, ¿no? Esta virtualización, digamos, del deporte y sobre mercantilización del deporte también, obviamente nos mete, digamos, en una serie de posibilidades, pero también de problemáticas, ¿no? Y obviamente sería como mi última reflexión, ¿no? Y le pongo, digamos, obviamente como una pregunta demasiado abierta, ¿no? Futuras conversaciones. Claro que sí, bueno, pues no nos resta más que agradecerles a nuestros dos invitados y a Germán, saludando también a don Edward Bermúdez allá en el departamento de diseño, y pues los invitamos a conseguir este libro, a leerlo, a utilizarlo si son profesores o si son estudiantes, a aprovecharlo, a replicarlo y bueno, a estar a la espera de las dos siguientes publicaciones que van a hacer nuestros colegas ahí de la Finisterra.
Seguramente tendremos oportunidad, si todo sale bien, en el futuro de volverlos a tener por acá, para seguir dialogando y aprendiendo junto con ellos de este campo tan interesante y tan importante, en este caso, hablando de este libro de los deportes electrónicos. Así que les agradecemos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Le enviamos un saludo a las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Y bueno, pues a nombre de la Universidad Iberoamericana, Departamentos de Diseño y de Comunicación, les enviamos un saludo y les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy en esta actividad. Así que buenas tardes y seguimos en el camino ahí platicando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias.